Continuamos acompañándote en esta tarde y lamentablemente tenemos que dar a conocer una información, el hallazgo del cuerpo de una jovencita de apenas 15 años en Salvador Maza. Todavía se intenta dilucidar, ¿no?, cuáles han sido las causales de su deceso. Algunos refieren que la han visto por última vez ayer a las 18 con vida. La adolescente de tan solo 15 años era bagallera, ¿no? Esa es la información que se brinda hasta ahora. No se habla de signos de violencia, no se habla de signos de violación, pero bueno, por la edad y por algunas características, digamos, podemos presumir que no haya sido una muerte natural. Lo terminará de determinar, obviamente, la autopsia y, como les decíamos, no hay otra información, no hay otro dato más que el hallazgo del cuerpo y el traslado hasta la morgue para llevar adelante todas estas tareas de investigación y obviamente intentar de reconocer, ¿no?, que puede haber provocado justamente este deceso. Por ahora solamente sabemos esta información, por eso tampoco se puede catalogar de otra forma esta muerte hasta este momento, para ser prudentes y para mantener obviamente los datos correctos que se conocen hasta este momento. Como les decimos, ha pasado en horas del mediodía, ¿no? La información ha empezado a trascender recién ahora y bueno, por eso se las comunicamos. Además vamos a estar hablando justamente con Inés Bocanera, ella pertenece al Observatorio de Violencia contra las Mujeres aquí en Salta y han presentado recientemente el informe 2020, ¿no? Este informe que da cuenta de muchos datos que tenemos que tener presentes justamente para que se articulen políticas públicas que nos permitan erradicar definitivamente la violencia de género en todas sus facetas aquí en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame un poquito, a ver, ¿qué datos sobresalientes hay en este informe, que es el trabajo que ustedes realizan año a año y donde obviamente también hay un aporte, una lectura que después tienen que hacer las autoridades para ejecutar, como decimos, políticas públicas que puedan llevar a ir disminuyendo progresivamente, ¿no?, estos datos que siempre nos afligen? Bien, como dato relevante, si bien pareciera que es repetitivo, pero hay un incremento en lo que es las denuncias que releva la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte. Nosotros teníamos el año pasado un total de denuncias de 21.707 denuncias. Este año, hasta septiembre, ya teníamos 20.830, por lo tanto, ya habíamos alcanzado casi el mismo número y nos falta relevar 3 meses más. Nosotras veníamos detectando ya año a año que en los últimos 3 meses son los meses que mayor incremento de denuncias hay o que mayor número de denuncias se reciben. Por lo tanto, se prevé que va a sobrepasar el número relevado el año anterior. O sea, si nosotros tomamos comparativamente los últimos años, desde que el observatorio funciona, siempre estos 3 últimos meses de cada año es donde más hechos de violencia y género se registran. Sí, incluso me atrevería a decir que enero y febrero también, pero obviamente lo que nos importa ahora son estos 3 meses para completar el 2020. Que terminan, ¿no?, de de cerrar el 2020. ¿Qué otros datos tienen acerca de esto, digamos? Porque siempre los últimos meses del año, en Argentina particularmente, sí, tienden a tener un clima más caldeado por muchísimas otras razones que se entrecruzan, como pueden ser factores sociales y económicos, ¿no? ¿Hay algo de eso que se pueda destacar, digamos, más allá de que nada justifica ningún acto de violencia y menos si este acto de violencia además está dirigido hacia una mujer, ¿no? Sí, básicamente entender que el fenómeno de la violencia es un fenómeno multicausal, ¿no? Entonces, cuando incrementan las tensiones, ¿y qué sucede a fin de año? Las tensiones, lo que vos decías, es un fenómeno, las cuestiones económicas, las tensiones económicas pueden incrementar y pueden ser no causales quizá directas, pero pueden sumar a lo que puede incrementar la tensión y aumentar la violencia. Por eso se puede entender como alguna de las causas que sucede por las cuales incrementa la violencia. De hecho, si hablamos de lo que hace a la autonomía económica de las mujeres, muchas mujeres no abandonan la situación de la violencia a causa de que no pueden sostenerse solas. Entonces, bueno, de hecho hemos visto también lo que pasaba en el desalojo de uno de los últimos asentamientos, ¿no? Básicamente lo que pasaba en Los Pinos, donde
mujeres decían que habían logrado salir, digamos, despegar de sus situaciones de violencia, tratando de buscar un lugar para sus hijos, y que lamentablemente al ser desalojadas muchas empezaron a retornar con sus agresores solamente para tener un lugar, un espacio a donde cobijar a su familia, ¿no? Bueno, por eso es tan importante orientar las políticas públicas y tener perspectiva de género y tener en cuenta la situación de la violencia de género como atravesar y que sea transversal en la política pública, ¿no? Pensemos en el plan Acompañar que se lanzó a nivel nacional y que ya firmó convenio en la provincia de Salta, que lo que propone es plantear 6 meses de un salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que están en situación de riesgo, que no tienen un salario y que les sirva para poder salir de esa situación de riesgo y de esa situación de violencia, poder plantear un plan, se le plantea obviamente en 6 meses para poder salir de esa situación de violencia y ver que de otra manera después de esos 6 meses poder seguir, ¿no? ¿Qué otra cuestión, Inés, han encontrado, digamos? Porque la verdad que los datos son alarmantes. No sé si también ha incidido mucho más esta cuestión que hemos venido mencionando a lo largo del año, ¿no? El encierro, la situación de una cuarentena muy extendida en nuestro país, con todas las consecuencias que eso ha traído, la pérdida de trabajo en muchos casos, ¿no? Esto de permanecer en el hogar, donde sabemos que es el lugar más riesgoso, además para las mujeres, en el hogar es donde más se violenta, ¿no? A las mujeres, es el lugar más inseguro en realidad, no solamente nos ha sido privado como espacio la calle, lo público, sino también lo privado. Sí, casualmente en este contexto de pandemia lo que quería hacer notar, digamos, es que hasta el momento relevado habíamos relevado 127.000 llamadas por razones de violencia de género y el pico más alto había sido entre marzo y mayo, que era el momento en donde las mujeres consideraban que no podían salir para hacer una denuncia en el caso de violencia de género. Si bien después se comunicó de otra manera, salió un decreto en donde decía que era una causal o era una excepción, mejor dicho, para poder salir a su casa si estaba atravesando situaciones de violencia, para poder salir a denunciar. En un primer momento esto no estaba claramente comunicado, y es donde mayor incremento hubo en las llamadas al 911 por situaciones de violencia, mucho mayor en relación a lo que fue 2019 y 2018. Hay alrededor, en relación a 2019 hay alrededor de 1.000 llamadas más, comparando con 2019 en 2020. Entonces claro, ahí el contexto de pandemia tuvo un impacto importante en lo que hace a la violencia de género y es visible. ¿Qué otras cuestiones, Inés, pudieron relevar en este informe anual? En lo que hace el contexto de pandemia, también a nosotros nos pareció importante hacer visible lo que es la violencia de género digital. Sabemos que en este contexto se incrementó el uso de las tecnologías, entonces nos parecía importante brindar herramientas tanto a operadores del Poder Ejecutivo como fiscales y operadores del Ministerio Público Fiscal, para, si bien hay cuestiones que no están legisladas todavía, que tienen que ver con la difusión no consentida de imágenes íntimas, pero nos parecía importante hacer ese trabajo para que en este contexto en donde hubo, de acuerdo a la unidad fiscal especializada en ciberdelitos, un incremento del 500% en lo que hace a delitos con el uso de las tecnologías, que los operadores del Estado estuvieran preparados para poder hacer el asesoramiento adecuado. Trabajamos mucho en la visibilización de ese tipo de violencia para poder preparar al Estado, ¿no? Claro. Bueno, es interesante todo lo que estás mencionando, Inés, y obviamente que sirva, ¿no?, como dato. ¿Qué tanto se toman en cuenta estos informes, digamos, al momento de articular o de erradicar la violencia? Porque si hay una cuestión que hemos discutido las mujeres históricamente es la falta de presupuesto asignado a la mayor parte de programas que puedan existir, ¿no?, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal,
para que justamente se brinden las herramientas de contención necesarias, no solamente el asesoramiento legal y psicológico, sino también otras cuestiones como puede ser el tema de la vivienda, ¿no? Una vivienda de emergencia, determinadas cosas que hacen que estos vínculos violentos se terminen afianzando. Bueno, en esta oportunidad, casualmente el 25 de noviembre tuvimos la oportunidad de presentárselo al gobernador y a sus ministros al informe con ese fin, ¿no? Habiendo este mismo análisis que acabamos de hacer nosotras recién aquí, hay una proyección, hay una curva ascendente que crece cada año y ya podemos prever que el año siguiente esta curva va a seguir aumentando. Esto tiene que ver con el fenómeno de la violencia, con que hay cada vez más trabajo en visibilizar y que las mujeres podamos acercarnos a las instituciones y denunciar. Y las instituciones tienen que estar preparadas para poder recepcionar esas denuncias. No hablamos solamente del incremento de la violencia, hablamos también del incremento de la visibilización. Entonces, las instituciones tienen que estar preparadas para dar respuestas, no solo desde el asesoramiento, como vos decís, y la asistencia, sino también otro tipo de política pública, ¿no? Lo que tiene que ver con contemplar planes específicos para vivienda, el plan acompañar, como hablábamos recién. Entonces, poder sentarse con quienes toman las decisiones y que puedan planificar este tipo de política es importante porque significa que tienen los datos para poder planificarlo. Inés, ¿cómo puede hacer la gente que nos está mirando, que sé que es mucha, para acceder no solamente a este informe, para conocer, además porque está bueno conocer también para aprender a formar, ¿no?, a las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres tienen que tener ese compromiso, creo que es una tarea de todos, pero también para saber qué cuestiones se van evaluando y cómo acceder a ponerse en contacto, por ejemplo, con el observatorio, que es algo que me están planteando muchos televidentes. Sí, bueno, el observatorio está físicamente en 20 de febrero 330, segundo piso. La página del observatorio en donde se puede descargar no solamente este informe, sino los 4 informes anteriores, está obcmsalta.gov.ar y no sé si les puedo decir el correo electrónico para que puedan escribirnos, es mujersalta@gmail.com. Y las redes sociales son OBCM Salta en Instagram y en Facebook. Nos pueden escribir a través de la mensajería directa de esas redes sociales. ¿Qué pensás cuando ves que estos datos aumentan? Digamos que aumentan las denuncias, que aumentan en muchos casos estas circunstancias, ¿no? ¿Pensás que la gente va tomando más conciencia o que en realidad hay más hechos de violencia? Yo pienso las dos cosas. Yo pienso que... Perdón la pausa, sí. Pero quiero darte una respuesta concreta. Este es un fenómeno que estuvo invisibilizado mucho más tiempo del que venimos hablando, que hay que visibilizarlo y que esto no es algo que tiene que naturalizarse, ¿no? Nosotras casualmente en este informe hicimos el análisis de cómo en 1990 la Organización Mundial de la Salud internacionalmente recién lo declara como un problema, una pandemia mundial, al fenómeno de la violencia. Y recién después de ese momento se empiezan a crear obligaciones a los estados a nivel internacional. Después de ese momento la Argentina toma obligaciones a nivel legislativo interno. Después la provincia de Salta. Entonces es un fenómeno que va avanzando en lo que hace institucionalmente y lo que hace que las personas entiendan que esto no es algo que debe seguir soportándose, que es algo que se puede resolver puertas adentro, que hay causas que las mujeres hacen, cosas que las mujeres hacen que generan este tipo de fenómeno, sino que es algo que no se debe soportar, que no hay nada que justifique la violencia y que es algo que debe denunciarse. Entonces, seguir hablando de esto es lo que permite desnaturalizar este tipo de este tipo de fenómeno que decimos la violencia, pero también hablar en la educación, cambiar el tipo de educación es importante para que las futuras generaciones no tengan que desaprender cuestiones que nosotras y nosotros, porque varones y mujeres nos educamos, ¿no? Entonces, esto que nosotros estamos desaprendiendo, que las nuevas generaciones vengan con otro tipo de aprendizaje sería lo ideal. Bueno, a tenerlo presente. Entonces, muchísimas gracias, Inés, como siempre. Que estés muchas gracias a vos, Mabel. Que tengas una linda tarde. Quédate ahí, nosotros ya volvemos.